Estás escuchando Radio Independencia. Desde Lanús, provincia de Buenos Aires. Volvemos con más Retrovisor. Me encuentro sentado junto a la Sevilla. Van los lingeras. Las misioneras del general, como dicen las descamisadas, y donde hay una misionera, mi general, hay una mujer. No habrá ninguna. No podíamos estar en un amplio salón de reuniones. Aparece esa visión, austero pero muy luminoso, pero me saluda. General, ¿así que toda su infancia la pasó en la provincia de Buenos Aires? No, mi hijo, no, mire. Se fueron sucediendo y concatenando una serie de situaciones realmente muy increíbles. Yo no había cumplido todavía los 5 años cuando de alguna manera la inestabilidad y el desasosiego en mi mundo infantil se iba a agravar, porque mi padre decidió emprender unos negocios en el sur patagónico. Es así como que nos trasladamos con mi hermano y mi madre a mediados de 1900 hasta Río Gallegos, donde viajamos por tierra unos 80 kilómetros para reencontrarnos con mi padre, en una estancia que estaba ubicada junto al río Coile. Ahí en la estancia de un escocés, don Luis Link, poseía una extensión de tierra superior a las 37.000 hectáreas, dedicada a la cría de ovejas, un lugar llamado Chauc Aike, que le entregó a mi padre para su administración. Y nos instalamos en una casa de chapa revestida en el interior de madera machimbrada. Un cambio de hábitat y de costumbre de vida diametralmente opuesto. Y sí, exactamente, natural. Mire, eran caminos de ripio, temperaturas por debajo de 0 grados, vientos implacables. Era un escenario obviamente desconocido e inhóspito para nosotros. Todo cambió. Aunque Chauc Aike había sido dotada de muchas comodidades, el clima hacía difícil la vida. Por ejemplo, mire, en invierno el termómetro llegaba hasta los 38 grados bajo cero. La lucha contra la naturaleza era el pan nuestro de cada día. Y en ese contexto, el ánimo aventurero de su padre, ¿cómo respondía? Y bueno, mi padre vio un poco curadas sus ansias de libertad y su vocación por el campo abierto, porque, bueno, la hacienda fue diezmada realmente. Imagínese, Río Gallegos, 38 grados bajo cero. Yo me crié en ese ambiente duro de la Patagonia. Seguramente le dio una fortaleza que para la futura disciplina militar debe haber sido determinante, ¿no? Sí, natural. Mire, yo creo que el hombre se forma hasta los 8 años, en que actúa sobre el inconsciente, ¿no es cierto? Después se prepara. Como bien dijo usted, yo creo que mi vida en la Patagonia gravitó siempre. Recuerdo que hasta se me congelaban los dedos de los pies, a veces en el campo. Y se me caían las uñas.
Pero la naturaleza sabe lo que hace. Después me crecían otras más lindas y redonditas. Y bueno, ya ahí que era nuestro refugio normal, ¿no es cierto? Los vientos de esa zona soplan a velocidades superiores a los 100 kilómetros por hora y frenaban nuestros entusiasmos camperos, ¿verdad? Cuando había menos de 20 grados bajo cero nos recluíamos en casa. Y así no se hace lo que se quiere, sino lo que se puede. Aprovechábamos el tiempo preparándonos para los exámenes que todos los años nos topaba nuestro padre. Les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. En este fragmento de retrovisor que denominamos Conociendo el enemigo, volvemos con el texto de Rogelio García Lupo, Últimas noticias de Fidel Castro y el Che, de editorial Vergara, que fue publicado en el año, a ver, porque acá lo tengo, que tengo que tener, en el año 2007. Y vamos a tocar el tema La guerra virtual contra Cuba. Espero que lo logren disfrutar. Muchas gracias por la paciencia, por mi lectura poco prolija. Acá va. La utilización de aviones de pasajeros para operaciones de guerra ya formaba parte de un impresionante manual de instrucciones elaborado por técnicos secretos del Pentágono 40 años antes del ataque a las Torres Gemelas de Nueva York. En marzo de 1962, el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos elaboró un memorándum para el secretario de Defensa Robert McNamara, titulado Asunto, justificación de la intervención militar de Estados Unidos en Cuba, y reclamó la responsabilidad total sobre las operaciones proyectadas. El memorándum lleva la firma del presidente del Estado Mayor, general L.L. Lenitzer. Subraya su carácter estrictamente confidencial, sometido a distribución especial, y contiene recomendaciones sobre su exclusión de la reclasificación automática de documentos del Estado hasta su definitiva desclasificación. El escenario que hizo posible la presentación de este descarnado manual de instrucciones fue la rápida alianza militar de Cuba con la Unión Soviética y el fracaso de la invasión a la isla lanzada desde Estados Unidos en 1961. En abril de 1962, Fidel Castro le planteó a los soviéticos la situación de indefensión territorial de Cuba y la respuesta fue el envío de los misiles que dieron lugar a la crisis entre Washington y Moscú en octubre de ese mismo año.
En esta situación de emergencia, los técnicos en guerras secretas del Pentágono trabajaron sobre la hipótesis designada a simular que los Estados Unidos habían sido atacados por Cuba, ya que parece deseable usar la provocación legítima como base para la intervención militar de Estados Unidos en Cuba. Entre las opciones, podríamos volar un buque estadounidense en la bahía de Guantánamo y culpar a Cuba, dice el documento secreto. Pero es en los capítulos 6, 8 y 9 donde se desarrolla detalladamente la idea de llevar a cabo operaciones con aviones de pasajeros que serían derribados electrónicamente, aunque no se excluyen los ataques de verdad, si bien no aparecen comentarios sobre las vidas que se perderían. En el capítulo 6, los especialistas del Pentágono escriben: la utilización de aviones de tipo MiG por pilotos de Estados Unidos podría constituir una provocación. El hostigamiento a aviones civiles, los ataques a buques de superficie y la destrucción de aviones militares estadounidenses no tripulados por parte de aviones tipo MiG podrían ser útiles como acciones complementarias. Un F-86 pintado adecuadamente convencería a los pasajeros de aviones de línea de haber visto a un avión cubano, especialmente si el propio piloto del transporte anuncia que esto ha sucedido. La principal desventaja de esta sugerencia parece la obtención de un MiG o la modificación de otro avión. Sin embargo, podrían producirse copias razonablemente buenas de MiG con recursos estadounidenses en aproximadamente 3 meses. En el capítulo 8, los técnicos afirman que es posible crear un incidente que demuestre de manera convincente que un avión cubano ha atacado y derribado a un avión civil alquilado desde Estados Unidos para un vuelo a Jamaica, Guatemala, Panamá o Venezuela. En los detalles de esta operación se explica de qué modo. El destino se elegiría solo en función de que el plan de vuelo cruce sobre Cuba. Los pasajeros podrían ser un grupo de estudiantes universitarios de vacaciones o cualquier grupo de personas que tengan un interés común para alquilar un vuelo no programado. Habiendo superado esta primera fase, la operación continuaría según el siguiente cronograma. A. En la base de la Fuerza Aérea de Eglin se pintaría y numeraría una aeronave como duplicado exacto de un avión civil registrado perteneciente a una empresa de propiedad de la CIA en la zona de Miami. En el momento indicado, el duplicado ocuparía el lugar del avión civil real y sería abordado por los pasajeros elegidos, todos bajo alias cuidadosamente preparados. El avión registrado real sería convertido en avión no tripulado. B. La hora de despegue del avión no tripulado y del avión real se programarán para hacer posible que se encuentren al sur de Florida. Desde ese punto de reunión, el avión que transporta a los pasajeros descenderá a la altitud mínima e irá directamente a un aeródromo auxiliar de la Fuerza Aérea de Eglin, donde se habrán hecho los preparativos para evacuar a los pasajeros y devolver al avión a su estado original. Una vez sobre Cuba, el avión no tripulado comenzará a transmitir en la frecuencia internacional de emergencia un mensaje de Mayday
diciendo que es atacado por aviones MiG de Cuba. La transmisión se interrumpirá por la destrucción del avión, que será provocada por medio de una señal de radio. Esto permitirá que las estaciones de radio ECAC del hemisferio occidental le informen a Estados Unidos lo que ha ocurrido con su avión, en lugar de que sea Estados Unidos quien trate de venderles el accidente. En el capítulo 9 del documento secreto se afirma que es posible crear un incidente donde MiGs de Cuba comunista aparecerán destruyendo una máquina de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos sobre aguas internacionales en un ataque no provocado. El operativo se explica de este modo. A. Se despacharán aproximadamente 4 o 5 aviones F-101, uno tras otro, desde la base de la Fuerza Aérea de Homestead, Florida, hasta las cercanías de Cuba. Su misión será invertir el rumbo y simular que son aviones para un ejercicio de defensa en el sur de Florida. Estos aviones efectuarán variaciones de sus vuelos con frecuentes intervalos. A las tripulaciones se les dará la instrucción de permanecer al menos a 12 millas de las costas de Cuba. Sin embargo, se les ordenará transportar munición cargada para el caso de que los MiG cubanos iniciaran acciones hostiles. B. En uno de tales vuelos, un piloto deberá volar en el extremo posterior de la formación con un intervalo considerable entre los aviones. Mientras se encuentra cerca de Cuba, este piloto informaría por su radio que ha sido sorpresivamente atacado por MiGs cubanos y que está cayendo. No habrá ninguna comunicación más. El piloto entonces volará directamente hacia el oeste a muy baja altura y aterrizará en una base segura, una pista auxiliar en Eglin. El avión será recibido por personal adecuado, rápidamente colocado en depósito y recibirá un nuevo número de cola. El piloto, que habrá efectuado la misión bajo un alias, recuperará su identidad verdadera y regresará a su lugar de trabajo normal. El piloto y el avión, entonces, habrán desaparecido ambos. C. En el instante preciso en que el avión fue supuestamente derribado, un submarino o un pequeño buque de superficie descargará parte de un F-101, un paracaídas, etc., a aproximadamente 15 o 20 millas de las costas de Cuba y se alejará de inmediato. Los pilotos que volarán de regreso a Homestead contarán una historia verídica en la medida de su propio conocimiento. Podrán también despacharse buques y aviones de reconocimiento y encontrarse más restos del avión. El ministro McNamara le dijo al presidente John Fitzgerald Kennedy que las propuestas del general Lemnitzer no debían tomarse en cuenta porque el problema cubano no era militar sino político. La idea de emplear aviones de pasajeros en acciones de guerra durmió hasta el 11 de septiembre de 2001 y es probable que Osama Bin Laden conociera el antecedente. La provocación militar siempre dio vueltas en las cabezas del imperio. El 8 de diciembre de 1941, el presidente Franklin Roosevelt informó al Congreso de Washington que el día anterior el imperio japonés atacó repentina y deliberadamente a los Estados Unidos en la base naval de Pearl Harbor, Hawái. Roosevelt dijo que fue
el Día de la Infamia, pero muchos historiadores consideran que el factor sorpresa no existió y que el ataque japonés estaba previsto. Desde entonces, Pearl Harbor es un recuerdo sensible. En octubre de 1962, cuando el Comité Secreto de Kennedy analizaba en Washington la estrategia contra Cuba, a donde ya habían llegado los misiles soviéticos, el subsecretario de Estado George Ball expresó que actuar por sorpresa es un nuevo Pearl Harbor, a lo que el propio Kennedy respondió que desde su ángulo no es un Pearl Harbor. La sospecha de la provocación de la guerra nunca ha abandonado a los Estados Unidos en los últimos 2 siglos. Muy buenas noches, querida audiencia de Retrovisor. Esta es una nueva entrega de la columna de salud Dr. Ramón Carrillo, a cargo de mi persona, Carlos César Navarro, quiropráctico y kinesiólogo. Y hoy voy a extender un tema que es de mi particular interés, ya que atañe medularmente a la salud global, que es la integridad de la salud digestiva a través de lo que es el intestino delgado, el intestino grueso y la simbiosis que tenemos en realidad con una playa de organismos microbianos que interactúan con las paredes del intestino y la materia comestible que circula por él y que de hecho hacen posible a la digestión. Por lo cual paso a la lectura de un artículo de la BBC que le toma como entrevista a la doctora Megan Rossi, que es una médica australiana que se dedica a este tema. Y se llama cerebro intestinal. Y dice así: nuestro intestino tiene su propia autonomía para tomar decisiones, explica la doctora Rossi. Tiene más neuronas que la espina dorsal y actúa independientemente del sistema nervioso central. ¿De qué hablamos? Seguramente el intestino no fue la primera opción que consideraste, pero así es. Y por eso desde unos años atrás muchos lo apodaban el segundo cerebro. Ese cerebro independiente en nuestras entrañas y su compleja comunidad microbiana influye en nuestro bienestar general. Así que los médicos tienen cada vez más claro que la función de nuestro sistema digestivo va mucho más allá que simplemente procesar la comida que ingerimos. Es más, los médicos están investigando si se podría usar para el tratamiento de enfermedades mentales o del sistema inmunológico. La BBC habló con la doctora Megan Rossi, una especialista australiana en salud intestinal, para explorar por qué debemos prestarle más atención a nuestras barrigas. Aquí te presentamos algunos datos sorprendentes sobre nuestro segundo cerebro. Un sistema nervioso autónomo, dice el texto, y no habla del sistema nervioso autónomo globalmente como parte del sistema nervioso periférico, ¿no? Está hablando de otra cosa como de autonomía. Es una traducción que hace el periodista de la BBC, poco felizmente aplicada de acuerdo a mi criterio. Y sigue diciendo el texto: a diferencia de cualquier otro órgano de nuestro cuerpo, nuestro intestino puede funcionar solo.
también el corazón. Se equivoca acá la colega médica. Tiene su propia autonomía para tomar decisiones. No necesita que el cerebro le diga qué tiene que hacer, explica la doctora Rossi. Si le tienes miedo a una comida en particular y la comes, puedes físicamente desarrollar síntomas intestinales, aunque no le tengas alergia ni intolerancia, dice la doctora. Lo que gobierna al intestino es el sistema nervioso entérico, SNE, que es una sucursal del sistema nervioso autónomo, y acá por eso hago la salvedad porque se daba la confusión, ¿no? Encargado de controlar directamente el aparato digestivo. Este sistema nervioso se extiende por el tejido que reviste el estómago y el sistema digestivo y tiene sus propios circuitos neuronales. Aunque funciona independientemente del sistema nervioso central, se comunica con él a través de los sistemas simpático y parasimpático. Y vuelvo a hacer yo la salvedad. Esto sí es el cuerpo del sistema nervioso autónomo. Y hago una pequeña digresión para explicar lo que quede clara la idea. El sistema nervioso autónomo es el que regula desde el punto del sistema nervioso las actividades orgánicas, los ciclos respiratorios, cardíacos, digestivos también, que acá está aclarándolo, y otro tipo de dinámicas más, ¿no? El segundo punto, y sigue el texto. El 70% de las células de nuestro sistema inmune vive en el intestino. Guarda el piojo acá, ¿eh? Según Rossi, eso hace que la salud de nuestro intestino sea clave para nuestra inmunidad ante las enfermedades. ¿Sí? Atenti de lo que estamos hablando, de lo que estamos viviendo. La especialista dice que las investigaciones más recientes sugieren que si tienes problemas intestinales es más probable que seas más vulnerable a enfermedades comunes como una gripe. Por ejemplo, el 50% de las heces, o sea, de la caca, son bacterias, dice la médica. Una dieta variada ayuda al desarrollo de distintos microbios para que prosperen con distintos alimentos, y por eso el microbioma intestinal, o sea, la masa de bacterias que están en el intestino, mejora con una dieta diversa, y yo agrego con la ingesta de alimentos fermentados en forma hogareña, ¿sí? Hogareña. Y sigue el texto, no solo son restos de comida, los excrementos. Alrededor de la mitad de nuestras heces fecales son bacterias. Muchas de esas bacterias son buenas y por eso los trasplantes de heces pueden ser una forma de tratamiento vital para algunos enfermos con microbioma intestinal debilitado. Esto sigue diciéndolo así. Por otro lado, hablando de heces, la BBC le pregunta a Rossi con cuánta frecuencia es normal ir al baño. Bueno, yo voy a hacer una interrupción más. Los trasplantes de heces habla de recibir con cuidado médico, con completo control, con completa normas de higiene específica, la introducción de heces foráneas al intestino propio, a través de una cánula tipo enema. Sí, queda un poco de asco, pero funciona también de asco. Pero imagínense una intervención quirúrgica, que uno le metan un tajo, le andan metiendo las manos por los intestinos, los separan como si fuera uno un guiso y revuelven, después cosen y uno anda por la calle, lo más feliz, y habla de lo bien que me operaron. Pero bueno, también hacen trasplantes de caca.
Y dice, bueno, sigue diciendo la doctora Rossi que lo normal es defecar entre 3 veces por día hasta 3 veces por semana. Dice, cuanto más diversificado es la dieta, más diversificada, más diversa es la microbioma. En nuestros intestinos viven trillones de microbios a los cuales les gustan distintos alimentos. Estos microbios son clave para la digestión porque su actividad le permite a nuestro cuerpo absorber ciertos nutrientes de los alimentos. O sea, los degrada de forma tal que sea más permeable para estos alimentos la membrana de los intestinos. O sea, la comunicación entre la luz intestinal, entre el interior de ese caño que es el intestino, y el medio interno, la sangre que nutre, que pasa por el intestino y lo lleva al hígado. Yo hago esta aclaración. Y dice la doctora Rossi, a mí me gusta decir que los microbios son como nuestras pequeñas mascotas internas, así que las tienes que cuidar y nutrir, dice la especialista. Yo digo con mucho más respeto que son simbióticas a nosotros. O sea que de su vida depende bien la nuestra. No es que están a nuestro servicio, nosotros también estamos a su servicio. Y sigue diciendo... Si tienes problemas intestinales, según Rossi, algo clave que necesitas hacer es observar cuánto estrés tenés. Y dice la galena esta, en mi práctica clínica yo siempre le digo a los pacientes que hagan 15 o 20 minutos al día de meditación. Después de hacerlo a diario 4 semanas y de convertirlo en un hábito, veo que solo con eso ya mejoran los síntomas. Así que desestresarse es muy importante, dice la especialista. Es interesante también pensar que la mayoría de la serotonina del cuerpo se estima en torno al 80 o al 90%, se encuentra en el tracto intestinal. La serotonina es un neurotransmisor que afecta a muchas funciones corporales, como el peristaltismo intestinal. El peristaltismo es la movilidad que tiene el intestino, que le permite hacer que la materia que está alojada en él se mueva desde la entrada hasta la salida. ¿Sí? También está asociada la serotonina a muchos trastornos psiquiátricos. Su concentración puede verse reducida por el estrés e influye en el estado de ánimo, la ansiedad y la felicidad. Varios estudios con humanos y animales han demostrado evidencias de diferencias en el microbioma intestinal de los pacientes con trastornos mentales como la depresión. Por eso, un área incipiente de investigación psiquiátrica tiene que ver con la prescripción de psicobióticos, un cóctel probiótico de bacterias saludables para mejorar la salud mental. O dicho en el barrio, si no querés estar de albonete, come chucrut, come picles fermentados, hacete kefir, hacete yogur. ¿Sí? Porque yo agrego, ¿qué es el huevo o la gallina? ¿El estrés deteriora el intestino o el intestino insaludable genera estrés? Y por el momento vamos a dejarlo acá. Y vamos a extender esta temática con más datos en otra oportunidad, en donde extendamos desde esta columna Dr. Ramón Carrillo de
salud dentro del programa Retrovisor en AM 1160, otra producción de Enrique Box. Desde Buenos Aires, República Argentina, transmite Radio Independencia